Estimados estudiantes, muy buenas tardes. Buenas tardes, Einstein. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes con todos. Muy buenas tardes, jóvenes. Bueno, me alegra mucho de escucharlos en esta tarde. Vamos a empezar la clase del día de hoy, jóvenes, con las mismas recomendaciones de siempre, jóvenes, cuidarse ustedes y cuidar su familia de este virus. Y mientras estoy compartiendo mi pantalla, si tienen alguna duda, alguna pregunta de la clase anterior para poderla abordar. No creo que. Por favor, me indican, jóvenes, si es que están observando mi pantalla. Tengan la amabilidad. Sí, Lice. Sí, ya, muchas gracias. Muchas gracias. Un ratito para ingresar a sus compañeros. Ya, jóvenes, entonces ahí nos ponemos relajaditos en la casa. Si tenemos por ahí cerca un cuadernito, una hojita, un esferito para ir tomando apuntes. Jóvenes, y como siempre les digo, si tienen alguna duda, alguna pregunta, vayan haciéndola en cuanto al transcurso que vamos a ver en esta tarde sobre este tema, ¿sí? Bueno, primero les comienzo como siempre indicando lo que van a realizar en esta semana, sus actividades. Esta actividad de matemáticas se desprende del proyecto número 7, ¿sí? Del proyecto número 7, ya el proyecto número 6 solo traía dos actividades de lo que son matemáticas, y el proyecto número 7, entonces comenzamos el día de hoy, esta semana, recordándoles, jóvenes, también que ya se acercan también sus momentos ya pues de culminar este año lectivo, así que por favor ya vayan realizando todas las actividades de todos los docentes, no solamente la de matemáticas, sino todos. Es una recomendación nada más, jóvenes. Entonces, este proyecto tiene como nombre 5 acordeones del aprendizaje para un mundo mejor. El objetivo que se ha planteado el Ministerio de Educación es que los estudiantes, ustedes, comprendan que la ciudadanía mundial y la cultura de paz exigen el respeto y la práctica de los derechos humanos, la justicia social, la diversidad, la igualdad entre todos los seres humanos y la sostenibilidad ambiental en función de promover un mundo y un futuro mejor para todos. El nombre que nos compete a nosotros de este proyecto, ¿sí? O el tema que vamos a ver en esta tarde, son programación lineal, ¿sí? Programación lineal. Eso es lo que nos vamos a enfocar en esta tarde. Lo que ustedes van a realizar, pues, son dos ejercicios, ¿sí? Dos ejercicios tomados de su libro de matemáticas, de tercero. El primero es el ejercicio 2 de la página 156, ¿sí? Que trata de este tema, pues, de programación lineal, que vamos a ver esta tarde y les voy a explicar. Ejercicios parecidos a lo que van ustedes a realizar. Por aquí por ejemplo, en el primero nos dice: considere el problema de programación lineal, minimizar z igual a menos 2x más y. Ya vamos a ver qué es eso de minimizar, maximizar. En el ejercicio número 2, en cambio, también así mismo tomado de su texto de matemáticas, ejercicio 4 de la página 156, también nos piden un poco de lo que es programación lineal, nos dan un problema, incluso nos dan una tablita donde vamos viendo a qué se refiere con esta industria de bloques, y vamos encontrando lo que nos piden en los literales A, B y C. Eso, jóvenes, van a realizar en esta semana. Las actividades de reflexión, como siempre, se les hace cuando comienzan el proyecto. Entonces tenemos aquí. Esto es prácticamente lo que van a realizar. Terminada esta clase, les comparto todos estos documentos en el WhatsApp, en el grupo del WhatsApp, para que ustedes lo tengan. Voy a pasar a las diapositivas, ¿sí? Y vamos a empezar la clase del día de hoy. Tiene como tema, pues, programación lineal o introducción a la programación lineal. Tal vez ustedes, al momento de escuchar esto de programación lineal, ¿sí? Este tema de programación lineal, tal vez lo vinculen con la informática o con la tecnología. En realidad, la programación lineal ya vamos a ver que es una herramienta matemática, ¿sí? Dentro de matemáticas, de la materia de matemáticas, es una herramienta que nos ayuda a abordar o resolver algunos problemas que existen en cuanto a la vida cotidiana, ¿sí? O a lo que
Bueno, no tanto a la vida cotidiana, sino también a la parte de problemas de industrias, ¿sí? De marketing. Ya vamos a ir viendo las aplicaciones de cada una de ellas. Los objetivos que se ha planteado para este día para ustedes es que el objetivo de ustedes es que realizar un proceso de solución gráfica y analítica del problema de programación lineal, graficando las inecuaciones lineales, determinando los puntos extremos del conjunto de soluciones factibles y encontrar la solución óptima. Como ustedes pueden ver, aquí hay algunos conceptos nuevos que no son tan difíciles, jóvenes, vamos a ir viendo poco a poco, entendiendo, y así ustedes preguntando, entonces ahí ya no se les va a hacer nada difícil para que puedan ustedes realizar sus trabajos. En lo que respecta a este tema de programación lineal, sí hay que tener algunos conocimientos previos, ¿sí? Conocimientos previos, ya saben, como les decía la clase pasada, en matemáticas tengo que saber algo anterior para ver algo nuevo, algún tema nuevo, ¿sí? Pero conocerlo bien a la parte anterior. Aquí como conocimiento previo es las inecuaciones. Ustedes ya saben, han abordado este tema de inecuaciones, inecuaciones lineales y sus soluciones. Existen varios tipos de soluciones de inecuaciones. La que vamos a abordar en esta tarde son las soluciones de inecuaciones lineales de manera gráfica. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante, si no nos acordamos, recordemos esta semana un poco de inecuaciones y se nos va a hacer un poco fácil. El resto, pues son otros conocimientos previos como son funciones lineales. Otro conocimiento previo son parte de casos de factorizaciones. Entonces, toda esta parte de aquí son conocimientos previos para entrar a lo que es programación lineal. En sí, lo que es programación lineal o el concepto de programación lineal en matemáticas se la conoce como el conjunto de técnicas, y esa palabrita muy arraigada ahí, técnicas matemáticas que pretenden optimizar, maximizar o minimizar, también se les puede decir, una función objetivo, sujeta a una serie de restricciones expresada por inecuaciones lineales para obtener el mayor beneficio o menor coste. ¿Ya? Aquí se nos hace un poco confundido para algunos de nosotros porque hay, como les digo, les vuelvo y repito, hay algunos conceptos nuevos, por ejemplo, optimizar. ¿Ya? Por acá nos habla de función objetivo, por acá nos habla de restricciones y aparte de eso nos habla de mayor beneficio a menor coste, no sé de qué estar hablando. Como vuelvo y repito, la programación lineal, jóvenes, es utilizada en lo que es empresas, ¿sí? Y también en la vida cotidiana, en la vida diaria, que nosotros también tenemos problemas, también es utilizada esta parte de programación lineal. Entonces vamos por partes para ir entendiendo. Por ejemplo, optimizar. ¿Qué quiere decir optimizar dentro de programación lineal? Es determinar la manera de realizar una actividad con el uso eficiente de los recursos disponibles que tengo a mi alcance, ya sea en una empresa o ya sea de parte particular mía. ¿Sí? Entonces, matemáticamente podemos decir que optimizar es maximizar o minimizar. Ya vamos a hacer un ejemplo a continuación para ir entendiendo poco a poco esto que les trato de traer este día, esta tarde, a ustedes. Por favor, jóvenes, si hasta ahí tal vez tienen alguna pregunta, alguna duda. Jóvenes, No, dice. ¿no? ¿Todo bien? ¿Si me escuchan bien? ¿Si me escuchan claro y fuerte o no me escuchan nada? ¿Sí? Sí, Sí, se lo listo, todo escucho bien. bien. Ya, muy bien. Entonces no hay preguntas. Continúo. Vamos a hacer un ejemplo. Sí, vamos a trabajar con un ejemplo a la par, viendo la teoría y haciendo un ejemplo. Y haciendo ejemplo, el ejemplo siguiéndolo con la teoría. Para poder ustedes entiendan lo que se les trae esta tarde y también para que puedan realizar sus trabajos. A ver, alguien voluntario que me ayude a leer todo este fragmento de párrafo. Ayúdenme, por favor. No hay voluntarios. No hay voluntarios, voy a sacar yo, no ha habido voluntarios hoy día en la tarde, están con pereza de lectura. Ya, a ver, ayúdame. No veo quién es. Beto SL. Confecciona muñecos y trenes de madera. Cada muñeco produce un beneficio neto de $3, Sí. Sí. mientras que cada tren produce un beneficio neto de $2. Un muñeco de madera
de madera requiere 2 horas de trabajo de acabado y 1 hora de trabajo de carpintería, mientras que un tren requiere 1 hora de trabajo de acabado y 1 hora de trabajo de carpintería. Cada semana Gepetto puede disponer de todo material que necesite, pero solamente dispone de 100 horas de acabado y 80 horas de carpintería. También la demanda de trenes puede ser cualquiera, sin límite, y la demanda de muñecos es como máximo 40. Gepetto quiere maximizar sus beneficios. ¿Cuántos muñecos y cuántos trenes debe fabricar Gepetto? Ya, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Jocelyn. Vamos entendiendo poco a poco, jóvenes, aquí la situación. Por eso les he puesto como tema situación a este ejemplo. Aquí tenemos una empresa llamada Gepetto, ¿sí? O también puede ser una persona, ¿sí? Una persona, tranquilamente que tiene una empresa. El señor se llama Gepetto. Esta empresa o este señor confecciona muñecos y trenes de madera. A eso se dedica. ¿Sí? Ustedes dirán que tan básico está este ejemplo, pero en realidad nos sirve de bastante ayuda para ir entendiendo lo que entramos o lo que nos refiere a programación lineal, para luego irnos expandiendo un poco a ya la vida cotidiana en donde nosotros, tal vez nuestros padres o ustedes mismos tengan ya una empresa o una microempresa, ¿sí? Entonces también pueden ustedes utilizar a la par a esta herramienta matemática. Aquí nos hablan de algunas cosas, nos hacen conocer algunas cosas que tiene esta empresa. Por ejemplo, dice que produce un beneficio, cada muñeco, sí que produce, cada muñequito de estos de madera que produce, tiene un beneficio neto de $3. El beneficio neto es como quien dice un beneficio libre, ya de todos los gastos. O sea, libre de todos los gastos me queda $3. Con mano de obra, con materiales y todo, libre de todo eso, $3. Mientras que cada tren que también produce esta empresa tiene un beneficio neto de $2. Entonces, el muñeco de madera también nos comenta, o la situación, lo que nos leía su compañera, que se dedica o se requiere de 2 horas de trabajo de acabado y 1 hora de trabajo de carpintería. Y mientras que los trenes, 1 hora de trabajo de acabado y 1 hora de trabajo de carpintería. Entonces, miren, cada producto tiene su manera de poderlo forjar en esta empresa. Y también nos hace referencia de las disposiciones que tiene esta empresa. Por ejemplo, dice que solamente dispone de 100 horas de acabado semanales y 80 horas de carpintería. Y también la demanda, sí, cuando hablamos de demanda, ustedes ya han de conocer, o les recuerdo, demanda quiere decir la compra, sí, la compra de estos productos para los clientes. Puede ser cualquiera, ¿sí? Sin límite. Y la demanda de muñecos, en cambio, sí es máximo por semana 40, o sea que se vende solamente 40 muñecos por semana. ¿Qué pasa? Aquí nos dice algo muy importante en la parte última del problema. Nos dice que Gepetto, esta empresa, quiere maximizar sus beneficios, o sea, se ha visto tal vez en problemas en su financiamiento, entonces quiere maximizar sus beneficios, que le ingrese un poquito más de dinero. Entonces se pregunta, o la pregunta viene ahí, ¿cuántos muñecos y cuántos trenes debe fabricar Gepetto? No lo sabe. Para beneficiar su economía, ¿cuántos muñecos tiene que vender y cuántos trenes tiene que fabricar? ¿Listo? Entonces nosotros, el segundo paso, o el primer paso, perdón, dentro de un problema de programación lineal es ordenar los datos, jóvenes. O sea, a mí me dan un problema extenso, muy grande, así como nos leyó su compañera. Entonces ordeno cada parte de este problema, ¿sí? Lo puedo ordenar de la siguiente forma, como ustedes están viendo en esta diapositiva. Aquí lo he ordenado pues por cada producto vendido, por ejemplo, cada muñeco, les vuelvo y lo repito, produce un beneficio de $3, requiere 2 horas de trabajo de acabado, requiere 1 hora de trabajo de carpintería. En cambio, cada tren produce un beneficio neto de $2, requiere 1 hora de trabajo de acabado, requiere 1 hora de trabajo de carpintería. ¿Sí? Entonces ordeno estos datos. También sé que en la empresa Gepetto cada semana dispone de todo el material que necesite, todo, madera, pintura, para realizar estos productos. Solamente dispone de 100 horas de acabado semanalmente y solamente 80 horas de carpintería semanalmente.
Y también nos habla un poco de la demanda, que también está aquí ordenada. La demanda de trenes puede ser cualquiera, sin límites. Se vende cualquiera en la semana. Pero la demanda de muñecos, en cambio, es como máximo 40. Hay que tener muy en cuenta eso. O sea, no puedo fabricar más muñecos 41, 42, porque no se van a vender esos dos. Y va a haber una pérdida en esa semana para mi empresa. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cuántos muñecos y cuántos trenes debo fabricar para que no se desperdicie el material, no haya gastos en vano y haya beneficios más bien para mi empresa? Entonces, este es el primer paso, ordenar los datos. Segundo paso, encontrar las variables del problema. ¿Sí? Encontrar las variables del problema dentro de programación lineal. Estas variables del problema pues nace de la pregunta que nos hace al final del problema que existe, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, aquí nos preguntaba cuántos muñecos y cuántos trenes debe fabricar. Entonces, para mí y para este problema yo pongo las variables. ¿Sí? Nosotros ya hemos visto este tema de variables anteriormente, en temas anteriores, en parciales anteriores. Entonces, por ejemplo, la variable que yo voy a nombrar como X es la cantidad de muñecos o el número de muñecos producidos a la semana. Y en cambio, Y es la cantidad de trenes producidos a la semana. Tener muy en cuenta esas dos variables. Yo las pongo. O sea, en este caso, ¿qué quiero decir con esto? Que ustedes también en sus trabajos que van a realizar, ustedes ponen en las variables. No solamente puede haber dos, puede haber varias. Pero en este caso, nos están pidiendo de estos dos productos. Entonces, tenerlos en cuenta este X y Y. ¿Qué se refiere? Dentro de programación lineal, ¿sí? Antes de continuar con el trabajo, perdón, con la resolución del problema, dentro de programación lineal existe una palabrita y existe una función llamada función objetivo. ¿Sí? Pero ¿qué es esa función objetivo? Es una función lineal. Nosotros ya conocemos funciones lineales a esta altura. De dos variables de la forma, esta forma de aquí, la que estoy encerrando en este momento. F de x, y es igual a x más by. Siempre va a tener esa forma, esa función objetivo, llamada función objetivo. Pero ¿qué me hace esta función objetivo? ¿Qué quiere decir dentro de programación lineal? Es la que se requiere o se quiere optimizar. Es decir, maximizar o minimizar. En este caso, para el ejemplo que estamos viendo, es maximizar los beneficios. Encontrar el máximo valor. Habrá problemas, habrá situaciones donde ustedes, vuelta en cambio, les pidan minimizar los costos. ¿Sí? Entonces, en este caso es encontrar el mínimo valor en esa función objetivo. Dentro del problema, continuemos, regresemos al problema que estamos haciendo o estamos viendo. El objetivo de YPETO, de esta empresa, es elegir valores para X y Y para maximizar su beneficio, ¿sí? O sea, tener mayor ganancias. Entonces usaremos la variable B para denotar el valor de la función objetivo. La función objetiva entonces de YPETO de esta empresa es esta que ustedes están viendo aquí. Esa función es max b igual a 3x más 2y. Pero ustedes se preguntarán, ¿de dónde salió 3 y de dónde salió 2? ¿Sí? ¿De dónde salió el 3 y de dónde salió el 2? Entonces, vamos al siguiente paso. Aparte de que ordeno ya los datos anteriormente, yo también puedo valerme de alguna tablita dentro de la resolución de estos problemas de programación lineal. Entonces, aquí en esta diapositiva que ustedes ven, he hecho una tablita, donde esta tablita ustedes pueden darse cuenta todas las restricciones, todos los datos que nos dieron, que nos leyó su compañera Jocelyn, están ya ordenados aquí de una mejor forma, ya con una tabla. Entendámoslo en la tabla. Primero que nada, en la parte superior yo les he puesto otra vez las variables X y Y, ya sabemos a qué se refiere. X es el número de muñecos producidos a la semana y Y es el número de trenes producidos a la semana. Es muy importante conocer eso antes de realizar la tablita, ¿sí? Luego me voy a la tablita y ustedes pueden observar filas y columnas. En la primera fila, ¿sí? Ustedes pueden ver la denominación de muñeco y tren. Entonces, cada columna que estamos viendo aquí está refiriéndose a los muñecos y la siguiente columna está refiriéndose a los trenes, como ustedes están viendo en pantalla. Observe. Luego, ustedes pueden ver en la primera fila, sí, en la primera fila ustedes pueden observar ahí, dice beneficio. O sea, en este caso dice euros. Nosotros vamos a hablar con dólares. En nuestro país se maneja con dólares.
Entonces ustedes ahí vamos a ver los dólares que pasa con cada muñeco. Ustedes se conoce pues del problema que nos leyeron, que cada muñeco cuesta $3, o sea, es un beneficio neto de $3 estos muñecos. Entonces, como el muñeco representa a X, entonces por ende la ecuación que ustedes observan en la parte izquierda, perdón, en la parte derecha, ahí nos dice max B, es otra vez la función objetivo, ¿no es cierto? B es igual a 3X, ya sabemos el 3 de dónde viene. Y en cambio, nosotros sabemos por el problema que $2 era el beneficio neto de los trenes. Eso costaba cada tren, entonces son más 2Y. Por ende, nosotros ahí ya conocemos de dónde sale ese 3 y ese 2 que antes vimos en la función objetivo. Luego existe algunas restricciones dentro de lo que nos leía Jocelyn en el problema. Por ejemplo, el acabado de horas de cada uno de los productos. Por ejemplo, el acabado de horas del muñeco es de 2 horas por semana, perdón, 2 horas por cada muñeco. Entonces, por eso es 2X que observamos en la parte derecha en esta inecuación. Ya no es una ecuación, ya se forma una ecuación. Ya vamos a ver por qué. Y luego tenemos una hora de tren de acabado que observamos en esta columna, porque eso es lo que nos decía el ejemplo, ¿no es cierto? Que una hora se dedicaba para el acabado de trenes. Pero ustedes pueden observar en la última columna que nos dice menor o igual a 100. ¿De dónde sale ese menor o igual a 100? Recordemos que también nos decía en el problema que solamente cuentan a la semana con 100 horas de acabado. No pueden pasarse de esas 100 horas. Y por ende, ustedes pueden observar ahí que dice menor o igual a 100. ¿Sí? Menor o igual a 100. Entonces, si nosotros escogemos todos estos datos de esta fila, se la transforma a una inecuación, y es la inecuación que ustedes ven en la parte derecha, que es la restricción de acabado. 2x más y menor o igual a 100. Ya sabemos de dónde sale esa inecuación, y ya vamos dándonos cuenta cómo se va encajando las matemáticas en una situación o en un problema real. ¿Sí? Entonces, miren, 2x más y menor o igual a 100 en la restricción de acabado. Vamos con otra restricción que nos hablaba su compañero, que son la restricción de carpintería. Como ustedes pueden ver en la tablita, tenemos nosotros una hora para los muñecos, una hora de carpintería y también una hora de carpintería para el tren. Esta restricción de carpintería, estas horas de carpintería no deben sobrepasarse a la semana de 80 horas. Por ende, ustedes ven aquí esta parte que dice menor o igual a 80. O sea, no puede pasarse de 80. Es una restricción. Si nosotros nos pasamos 81 horas, 82 horas, ya hay pérdidas en nuestra empresa. ¿Sí? Ya hay pérdidas aquí en nuestra empresa. Entonces, no nos beneficia en nada. Estamos más bien buscando ahí pérdidas en nuestra empresa, más bien. Por eso es la restricción que ustedes ven ahí, menor o igual a 80. Entonces, por ende, en la parte derecha ustedes ven la otra inecuación, que es x más y menor o igual a 80. Es la restricción de carpintería. Por último, tenemos una restricción una restricción de demanda de muñecos, porque no había de trenes. Recordemos que los trenes eran ilimitados, o sea, se vendían los que podamos en la semana. Pero en cambio, los muñecos sí había una restricción, que solamente se vendían 40. ¿Sí? Entonces yo no puedo fabricar 41 o 42 porque no se me va a vender ese uno o esos dos muñecos más y va a haber pérdidas ahí. Entonces aquí, en este caso, pues la restricción sería de los muñecos, pues quedaría como una inecuación X menor o igual a 40, que es la demanda de los muñecos. ¿Sí? Y también por último tenemos la restricción de signos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esta restricción de signos que ustedes están viendo en la parte, ahí donde estoy señalando? Que dice x menor o igual a 0 y y menor o igual a 0. Ustedes recordaremos que eso es x y que es y. X son los números de muñecos producidos, ¿no es cierto? Y y el número de trenes. Yo no puedo decir que mi empresa se produce menos 2 muñecos o menos 4, menos 5, menos 100. No existe el menos ahí. Y por ende, entonces, en matemáticas tiene que haber una restricción de signo. Y por eso nosotros estamos viendo que sea mayor o igual que 0. O sea, se comienza a contar desde 0 hacia adelante, hacia el infinito. Entonces, por eso ustedes ven ahí los números de muñecos y de trenes con x mayor o igual a que 0 y y mayor o igual que 0. ¿Sí? Entonces ya tenemos, miren, aquí eso es todo lo que nosotros podemos observar y todo lo que nos leyó su compañera en ese párrafo grandote. Ya lo puse en un orden con una tablita,
Miren, y sacando cada uno de nuestras inecuaciones que nos dan restricciones en nuestro ejemplo. Lo mismo ustedes en los pasos que van a realizar para resolver sus ejercicios, sus 2 ejercicios que tienen que hacer en esta semana, lo mismo ustedes también se plantean de esa misma forma para ir resolviendo sus trabajos. Luego ustedes dirán, ¿qué hago? Ahí no termina todo porque todavía no doy la respuesta. No sé cuántos muñecos y cuántos trenes tengo que producir en la semana para tener mejor beneficio. Hasta ahorita yo sé lo siguiente, como resumen, tengo la función objetivo, que es 3x más 2y, y tengo todas las restricciones que vimos anteriormente. Aquí están, son 5 en total, que estoy ahí encerrando. Son 5 en total que ustedes pueden observar, y son 5 inecuaciones entonces. Y por eso les decía en el objetivo al comienzo de la clase que aquí es muy importante ya conocer inecuaciones, lo que nosotros nos dieron de inecuaciones, porque vamos a trabajar con ellas. Las restricciones son desigualdades, son inecuaciones que limitan los posibles valores de las variables de decisión. En el problema anterior, o en este problema que estamos viendo, las restricciones vienen dadas por la disponibilidad de horas y acabado de carpintería y por la demanda de muñecos. Y también sin olvidar las restricciones de signo o la de negatividad o la de no negatividad que les decía. Entonces, como ustedes pueden ver aquí en esta diapositiva, se forma un sistema de inecuaciones lineales. Miren, aquí tenemos un sistema de inecuaciones lineales. Y como vuelvo y repito, en programación lineal es muy importante conocer resolver estos sistemas de inecuaciones lineales. Había algunos métodos, pero el que nosotros vamos a utilizar aquí es el método gráfico. Vamos a ir una por una, graficándola a las inecuaciones. Igualmente ustedes de la misma forma van haciendo sus trabajos. Vamos a comenzar con x mayor o igual que 0. ¿Sí? Entonces, para nosotros graficar esa x mayor o igual que 0, suponemos que es una ecuación, o sea, transformamos ese mayor igual a un igual. Y tal cual como nos han enseñado, ya puedo graficar una ecuación, hago una tablita y puedo marcar en mi plano cartesiano cómo es esa ecuación, cómo se conforma o cómo está conformada. Como ustedes ven aquí en la parte derecha, ustedes ya ven ahí el plano cartesiano. Y como ustedes también pueden observar, x igual a 0 corresponde exactamente al eje Y hacia los positivos. O sea, todo desde el eje Y hacia los positivos corresponde esta inecuación x mayor que 0. O sea, desde el 0 hacia el más infinito sería en x. Y luego también tenemos la inecuación y mayor o igual que 0, que corresponde a sí mismo con el eje x, en cambio. Sería desde el eje x hacia más infinito, perdón, hacia los positivos. Ustedes pueden darse cuenta aquí en el gráfico que está a la derecha, donde estoy señalando, no existe la parte en este caso de los signos menos negativos, tanto para X o para Y. Solo estamos hablando de positivos. Ojo con eso, porque es muy importante lo que les decía anteriormente. Yo no puedo producir, en este caso, números menores, por ejemplo, menos 100 trenes, menos 200 trenes. No puedo decir eso en la vida real. Entonces, por eso está acercándose esto a las aplicaciones en la vida real. Continuamos graficando esta parte de aquí. Tenemos también esta inecuación que es 2x más y menor o igual a 100. ¿Cómo hago para resolver? Recordemos un poquito, la transformaba a una ecuación, hacía una tablita, que ustedes están viendo ahí, la tablita en rojo, y luego simplemente graficaba esa inecuación y veía o ponía un punto en el plano y veía para cuál se cumplía. En este caso, ustedes están viendo, no voy a entrar mucho a la resolución de inecuaciones, porque no es el tema en esta tarde. En este caso, ustedes están viendo en la parte derecha un plano cartesiano, y hay una área sombreada, ¿sí? Una área sombreada, y esta de aquí, la que estoy aquí rayando, esta área sombreada es la solución para esta inecuación. Solamente esos puntos que están dentro de esa área sombreada en el plano cartesiano dan solución a esta ecuación. Los que están fuera de él no existe, no cumple, no tiene y no hace cumplir esa inecuación, esa desigualdad. Entonces, tener en cuenta esa parte de ahí. Asimismo, continúo representando la siguiente gráfica, ¿sí? La siguiente
diapositiva, perdón, y la siguiente inecuación también. Entonces aquí la siguiente inecuación es x más y menor o igual a 80. ¿Sí? Asimismo, transformamos a una ecuación, ¿sí? Tabulamos, hacemos una tablita, establecemos en qué área nosotros cumple esta inecuación, y es la que ustedes están viendo o en la parte derecha, ¿sí? El plano cartesiano que está en la parte derecha. Aquí pueden ver ustedes la área que corresponde a esta inecuación, es la que está en rojo, o la que estoy aquí rayando. Toda esta área de aquí es cuál satisface esta inecuación o esta desigualdad. ¿Sí? Entonces, miren, incluso aquí está la otra también, la he hecho coincidir con la otra que vimos anteriormente. También la podemos observar ahí una línea. ¿Ya? Entonces, miren, aquí están las inecuaciones las dos. Continuamos, vamos con la tercera. Son en total 5 inecuaciones, recordarán. Ya vamos con 4, con esta sería la 5. Y aquí nos dice x menor o igual a 40, que era la restricción de la demanda de muñecos. Entonces, el área para esta inecuación es la que ustedes están viendo aquí, miren. Todos los números en x menores o igual que 40. ¿Sí? Entonces, es toda esta área de aquí la cual corresponde a esta inecuación. ¿Ya? Entonces, miren, teniendo todas estas restricciones, nosotros hacemos o graficamos estas inecuaciones. Dentro de esto de programación lineal, ¿sí? O de resolver problemas en programación lineal, existe también más conceptos que nos decían en el objetivo de esta tarde. Uno de ellos es, o otro de estos, es la región factible. ¿Qué es la región factible dentro de programación lineal? Esta región es del plano delimitada por el sistema de desigualdades que vimos anteriormente, que forman las restricciones. En la región factible se encuentran todos los puntos que satisfacen todas las restricciones. ¿Sí? ¿Cómo? Ya vamos a hacer el ejemplo, vamos a continuar con el ejemplo para observar. Veamos este otro concepto que también vemos dentro de programación lineal, que es la solución óptima. La solución óptima de un problema de programación lineal está siempre en la frontera de la región factible. En un vértice, si la solución es única, o en un segmento entre dos vértices contiguos si hay infinitas soluciones. Como nos decían, al momento nosotros de resolver en ecuaciones sucede que hay infinitas soluciones también. Entonces aquí nos están hablando un poco de esto. Para un problema de maximización, como estamos viéndolo en este ejemplo que estamos observando, una solución óptima es un punto en la que la región factible en el cual la función objetivo tiene el valor máximo. Pero también puede haber ejercicios o problemas de minimizaciones, donde la solución óptima es un punto en la región factible en el cual la función objetivo tiene un valor mínimo, en cambio. Ya vamos a explicar esto con el ejemplo. Volvamos al ejemplo para entenderle un poco lo que nos dice. ¿Qué es la región factible entonces? En cuanto a este ejemplo que estamos viendo, aquí he puesto en un solo plano cartesiano, he puesto todas las inecuaciones graficadas, como ustedes están viendo aquí. Todas. ¿Ya? Todas. Por ejemplo, aquí podemos observar x menor o igual que 0, perdón, x mayor o igual que 0, 2x más y. Aquí están transformadas simplemente en ecuaciones, como ustedes están viendo. Están todas las 5 inecuaciones. La región factible es donde todos estos planos que ustedes están viendo se encuentran o se intersectan. Y incluso la región factible es la que ustedes están viendo aquí. Ahí está con palabritas mismo región factible, porque todo este punto de aquí que estoy rayando aquí es donde se encuentran todos estos planos. A esa se le llama como región factible. Aquí en la siguiente diapositiva podemos observarla mejor. Todo lo que ustedes ven sombreado en rojo es la región factible. Pero en matemáticas, ¿qué es una región factible? En lo que es un plano cartesiano, es un polígono. Un polígono que tiene sus vértices. Tiene vértices, por aquí les he nombrado A, vértice B, vértice C, vértice D y vértice E. Son 5 vértices, corresponden con las 5 inecuaciones que teníamos anteriormente. Entonces, miren, que tiene vértices aquí que son de la región factible. Estas vértices, como ustedes saben, en cada uno del plano cartesiano se les puede sacar sus coordenadas. Por ejemplo, el vértice A, su coordenada es 0 o su punto es 0,0. O sea, coincide con el origen.
como estamos viendo aquí en la diapositiva. El vértice B, en cambio, es 40,0, vértice C es 40,20, vértice D es 20,60 y vértice E es 0,80. Entonces, miren, todos son los vértices de la región factible. Pero, ¿y qué hago con estos vértices? Porque en realidad, como vuelvo y repito, todavía no encontramos la respuesta que me decían a mí. Recordemos de la pregunta que me decían, perdón, no encontramos. Que cuántos muñecos debo fabricar para encontrar el mayor beneficio, muñecos y trenes para encontrar el mayor beneficio a mi empresa. Entonces, miren, todos estos pasos que estamos observando en esta tarde se la realiza para poder llegar a ese punto. Vamos a la siguiente diapositiva y aquí está la pregunta, ya la respuesta, perdón, de la pregunta. Con estos vértices que yo ya tengo, estos puntos dentro de mi plano cartesiano, ¿qué hago con estos puntos? Los reemplazo en la función objetivo que conocíamos anteriormente. Y es justamente lo que ustedes ven aquí en la tablita debajo de la función objetivo. Miren, aquí tenemos vértice, por ejemplo, el vértice 0,0. Para el vértice 0,0 la función objetivo es el valor de 0, como vemos al final. Para el vértice 40,20, si yo reemplazo todos esos valores para x 40, para y 0, si reemplazo y resuelvo eso, me da un valor, esa función objetivo de 120. Para el vértice 40,20, la función objetivo vale 160. Para el vértice 20,60, la función objetivo, si resuelvo todo esto, vale 180. Y por último, para el vértice 0,80 tiene un valor, la función objetivo, de 160. ¿Qué hago con esos valores últimos que veo? 0, 120, 160 y 180 y 160 otra vez. Como ustedes saben, nosotros aquí queremos encontrar el mayor beneficio para nuestra empresa. Cuando hablamos de maximizar ese beneficio, estamos hablando de un mayor valor para la función objetivo. De todos estos 5 valores que ustedes ven, el valor mayor es 180. Y este 180 corresponde al punto en el vértice 20,60. Y ese 20,60 corresponde a x 20 igual a 20 y y 60. Y igual a 60. ¿Qué me quiere decir eso? Recordemos que era x y que era y. X era el valor de números que tengo que fabricar en la semana y y los números que tengo de muñecos de trenes, perdón, que tengo que fabricar en la semana. Entonces, miren, aquí ya tengo la solución óptima. Para maximizar mi beneficio y para que yo tenga buenos resultados en mi empresa, no haya gastos y no haya tantas pérdidas en mi empresa, yo tengo que fabricar exactamente en la semana 20 muñecos y 60 trenes para tener un beneficio de $180. ¿Sí? No puedo excederme de esos números para poder tener un mayor beneficio dentro de mi empresa. ¿Ya? Entonces, miren, aquí está la solución ya del problema que me han dado. Aquí ya puedo dar yo la respuesta a lo que me piden. Aquí las siguientes diapositivas simplemente es otra forma de resolver la parte última que vimos. Es una resolución gráfica, simplemente lo he puesto para que ustedes puedan observarla en casa. No es tan difícil, solamente aquí nos dicen que podemos graficar la función objetivo coincidiendo con el eje del origen del plano cartesiano, perdón, y luego ir trazando líneas paralelas y ver cuál aquellas que no te interceden en el área de la región factible es aquella la respuesta. Pero nosotros nos podemos quedar con la que vimos anteriormente aquí, la respuesta, para dar a solución a los problemas que hemos visto. El resto simplemente es teoría. Las aplicaciones dentro de programación lineal, como, bueno, un poco de historia. Surgió inicialmente especialmente para dar respuesta a cuestiones de carácter logístico y militar, pero sin embargo es la industria y la economía donde posteriormente ha encontrado sus aplicaciones más importantes. Miren que incluso entra en lo que son cuestiones de carácter militar, jóvenes, miren, para dar respuesta a esto. Aplicaciones, tenemos pues algunas, bastantes. Para nombrar, aquí tenemos, puede resolverse problemas de mezclas, problemas de nutrición de animales, transporte, inversiones, optimización del tiempo, almacenaje, planes de producción, escalonamiento de fabricación, problemas de circulación, planes de optimización de semáforos, estudios de comunicaciones internas, incluso en este COVID también se lo ha utilizado. ¿Sí? Hay aplicaciones que también dentro de lo que es la programación lineal. Este tipo de problemas
se presentan situaciones en que las que exigen maximizar o minimizar algunas funciones que se encuentran sujetas a determinadas limitaciones y denominadas restricciones que vimos en esta tarde, jóvenes. Aquí hay otro ejemplo. Esto simplemente lo he puesto también así, ¿no? Para que puedan ustedes observarlo en casa, ya que les comparto estas diapositivas a ustedes siempre. Eso, jóvenes, les he traído. No sé si tienen alguna duda del ejemplo que les he traído esta tarde, que es lo mismo la réplica que ustedes van a hacer en los dos ejercicios que van a realizar en esta semana. ¿Tienen alguna pregunta? No hay problema. Si no ha entendido, se vuelve y se repite. Yo creo que es... Ya, Jocelyn nomás nos está ayudando hoy día. Creo que el resto, el que calla otorga, dice el dicho. Creo que no hay más preguntas, jóvenes. No, listo. No, no hay. Ya, listo, jóvenes. Solo descargo la lista de asistencia del día de hoy. Listo. Ya, jóvenes. Entonces, ya les comparto esos trabajos en el grupo de WhatsApp conmigo. Cuídense, que tengan una excelente tarde. Pasen bien con su familia. Hasta luego, jóvenes. La próxima clase nos vemos. Hasta luego, listo. Nos vemos. Hasta luego, Listen.